En los últimos meses he visto en Medium a varios autores de diferentes disciplinas explicar de nuevo el significado que en estadística tienen los valores de P. Esto me ha sorprendido un poco porque no se trata de un tema recién salido del horno o que esté a la vanguardia en el mundo de la investigación, que es lo que uno suele ver en plataformas como Medium. Lo que he descubierto es que mucha gente sigue confundida con este tema y por eso hoy vamos a entender de una vez por todas el significado del valor de P. Uno pensaría que la mayoría de las personas que tienen algún tipo de relación con la ciencia tienen esto claro. Yo mismo he hecho videos en los que he dado por comprendido el significado real de un valor de P y me he puesto a reflexionar sobre algunos errores interpretativos al respecto. Sin embargo, me puse a preguntar a varios conocidos como quien no quiere la cosa y me di cuenta de que el asunto sigue siendo confuso para muchas personas, incluso del mundo académico y especialistas muy respetados. Lo que más me llamó la atención de mi tímida encuesta es que varias personas que creen entender el significado real de un valor de P tienen el concepto bastante más confuso de lo que ellos mismos pensaban. Me decidí entonces a volver a explicar este tema y espero que después de ver este video con calma, algunos de ustedes por lo menos mejoren en algo la forma como comprenden el asunto. Si usted es un experto y comprende y entiende muy bien lo que significa un valor de P, siga de largo tranquilo que este video no es para usted. Pero si quiere darse una oportunidad, a lo mejor aprende algo en estos minutos. Si uno busca la definición de P en Google, se encuentra como primer resultado la entrada de Wikipedia donde dice algo parecido a, abro comillas. En la prueba de hipótesis estadísticas, el valor P o el valor de probabilidad es para un modelo estadístico dado la probabilidad de que, cuando la hipótesis nula sea verdadera, el resultado obtenido, como el valor absoluto de la diferencia de medias muestrales entre dos grupos comparados, sería mayor o igual a los resultados reales observados. Muy bien, Wikipedia, mi aplauso sincero y grande por esta definición. Si lo que buscan es confundir al lector, acaban de lograr su cometido con creces. De hecho, es probable que también hayan logrado espantar a alguien que quiere empezar a meterse en este fascinante mundo de la estadística y de probar hipótesis. Mil gracias. Una gran contribución. En resumen, no es fácil entender en Wikipedia lo que realmente significa un valor de P, y por esa razón vamos a intentar explicarlo en este video. Lo que no les prometo es hacerlo en una sola frase. No será complicado, pero implica que vayamos entendiendo los conceptos uno por uno para lograr obtener una imagen completa que va desde la construcción de una prueba de hipótesis hasta comprender el valor de P y usarlo para guiar nuestro proceso de toma de decisiones. Tendremos entonces que revisar brevemente tres ideas fundamentales: la evaluación de una hipótesis, la distribución normal de unos datos y la comprensión de qué es el valor de P. Un poquito de paciencia y lo van a ver muy claro. Empecemos entonces mirando lo que queremos decir al hablar de probar una hipótesis. Lo que probablemente ya sabemos es que cuando hacemos un experimento para evaluar la veracidad de una hipótesis que tenemos, usamos el valor de P para determinar la llamada significancia estadística de nuestros resultados. Pues bien, la tal significancia estadística está construida sobre tres ideas muy simples: la prueba de hipótesis, la distribución normal de un set de datos y los valores de P. A la hora de probar una hipótesis, que no es otra cosa que tratar de evaluar una teoría utilizando datos, el paradigma que domina la mayoría de los campos de investigación, la forma como suele enfrentarse el problema, se conoce como NHST o test de significancia de la hipótesis nula. Esto es un método de inferencia estadística donde se comparan dos sets de datos. Para hacerlo se propone una hipótesis que define la relación estadística entre los dos conjuntos de datos y esta hipótesis se compara entendiéndola como una alternativa a una hipótesis nula,
que asuma que no existe ninguna relación entre los dos conjuntos de datos. El procedimiento estadístico, las pruebas estadísticas que se utilizan, están destinadas entonces a negar la hipótesis nula. Es decir, la comparación se considera estadísticamente significativa si podemos decir que la hipótesis nula es falsa de acuerdo con un umbral o nivel de significancia previamente especificado. Dicho de otra manera, consideramos nuestra hipótesis como estadísticamente significativa si la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es inferior a un nivel preestablecido que suele ser del 5%. Espéreme ahí un momentico, no pare el video todavía. Le aseguro que esto va a mejorar y va a ser más claro, se va a hacer cada vez más claro. Pongamos un ejemplo que nos ayude a entender el asunto. Supongamos que Rappi, la compañía multinacional colombiana que actúa como un portal de contacto basado en una aplicación donde el usuario, como usted o como yo, puede pedir que le lleven a su domicilio diferentes productos de todo tipo de establecimientos de comercio. Supongamos que ellos, los de Rappi, afirman que su tiempo de entrega de cualquier pedido en Cali es de 45 minutos o menos. Recuerden que esto es solo una suposición que usaremos como ejemplo para ilustrar este tema. Ahora supongamos que uno cree que el tiempo de entrega suele ser mayor a 45 minutos. Para resolver este dilema hacemos un experimento en el cual tomamos el tiempo de entrega de una muestra aleatoria de pedidos. Con estos resultados hacemos una prueba de hipótesis para determinar si lo que Rappi afirma es cierto o no. Recuerden que no le estoy haciendo ni publicidad ni mala propaganda a Rappi, que estos tiempos me los saqué debajo del sombrero, que no tengo ni idea de si los miden o no y que solo estoy usando el nombre de esta empresa porque se me vino a la cabeza para mi ejemplo hipotético. Siendo así, la hipótesis nula dice que el tiempo medio de entrega es de 45 minutos o menos y la hipótesis alternativa reza que el tiempo medio de entrega es mayor de 45 minutos. Pille que no fue tan complejo. Ya tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Nótese que nuestra creencia, la que afirma que Rappi es más lento de lo que afirma la empresa, es la hipótesis alternativa. El objetivo de las pruebas estadísticas que hagamos sería negar la hipótesis nula. La idea entonces es establecer cuál de las dos hipótesis, la nula o la alternativa, está mejor soportada por la evidencia que obtengamos en nuestro experimento, por los datos. Como solo nos interesa saber si el tiempo de entrega es mayor de 45 minutos y en aras de la simplicidad, usaremos una prueba estadística de una sola cola. Hay muchas pruebas estadísticas para evaluar una hipótesis. Sin embargo, en nuestro caso usaremos un método muy socorrido llamado prueba Z, que se aplica cuando queremos someter a análisis la media de una población que se distribuye normalmente y en la que conocemos la varianza. Ya veremos esto mejor un poquito más adelante. Por ahora, discutamos el tema de la distribución normal, pues lo necesitaremos luego. Aunque no toca profundizar demasiado en esto, tengo que decir que se llama densidad de probabilidad a la probabilidad relativa según la cual una variable tomará determinado valor. Sigamos derecho tranquilos por acá. La distribución normal es una función de esa densidad de probabilidad utilizada para ver la distribución de los datos de una variable continua. Con esta idea y con este tipo de gráfico sí estamos más familiarizados. De todas las posibles distribuciones de probabilidad de este tipo de variables, la distribución normal es la que aparece con más frecuencia en estadística y en teoría de probabilidades. Como se observa en la imagen, la gráfica de esta función suele tener forma de campana y es simétrica con respecto a un determinado parámetro estadístico. Toda distribución normal tiene dos parámetros, la media, denotada con la letra mu, y la desviación estándar, también conocida como sigma. La media es la tendencia central de la distribución y define la ubicación del pico para distribuciones normales. La desviación estándar es una medida de variabilidad que determina qué tan lejos de la media tienden a caer los valores. La distribución normal se asocia con una regla conocida como 68, 95, 99.7, que indica que el 68% de los datos cae normalmente dentro de una desviación estándar de la media,
el 95% dentro de 2 y el 99.7% dentro de 3 desviaciones estándar. De esta forma, podemos determinar qué tan anómalo es un punto de datos basados en cuántas desviaciones estándar se aleja de la media. Si tenemos una distribución normal para un grupo de datos, podemos caracterizar cualquier punto en términos de desviaciones estándar de la media, como se observa muy bien en esta imagen. Como un ejemplo que nos ilustra el tema, la altura femenina promedio en los Estados Unidos es de 165 centímetros. Con una desviación estándar de 10 centímetros. Si conocemos a una dama que mide 185 centímetros de altura, podremos decir que está 2 desviaciones estándar por encima de la media y se ubica en el 2.5% más alto de las mujeres americanas, pues 2.5% de ellas son más bajas que la media, menos 2 desviaciones estándar, es decir, 145 centímetros, y 2.5% serán más altas que la media, más 2 desviaciones estándar, es decir, 185 centímetros. Es un buen momento para recordar el impresionante umbral de 5 desviaciones estándar, o 5 sigmas, que se utilizó para establecer como estadísticamente significativo el hallazgo del bosón de Higgs. 5 sigmas corresponde a un valor de P de 3 por 10 a la menos 7, es decir, 0.000003 o aproximadamente 1 en 3.5 millones. Esta no es la probabilidad de que el bosón de Higgs exista o no, más bien es la probabilidad de que si la partícula no existe, los datos que los científicos del CERN recolectaron serían al menos tan extremos como lo que observaron. Con este umbral tan estricto se evitó la posibilidad de que se colaran falsas señales en los datos y permitió el fabuloso descubrimiento anunciado, como ustedes saben, con bombos y platillos en julio del 2012. Para quienes puedan estar interesados, tengo una serie de 10 videos sobre el bosón de Higgs en mi canal. En la descripción les dejo el enlace al primero de ellos. Si le sacan un ratico podrán entender este tema sin necesidad de ser físicos de partículas ni astrofísicos. Pero volvamos a nuestro asunto de Rappi y miremos cómo aplica el concepto de distribución normal a nuestra prueba de hipótesis. En estadística, en lugar de decir que nuestros datos están a 2 desviaciones estándar de la media, solemos mirarlos en términos de un puntaje Z que representa el número de desviaciones estándar que un punto se aleja de la media. Como vamos a usar una prueba Z para probar la hipótesis, necesitaremos calcular el llamado puntaje Z o Z-score en inglés para los datos que obtuvimos cuando hicimos el experimento y medimos los tiempos de entrega de una muestra de pedidos de Rappi. El puntaje Z es el número de desviaciones estándar de la media en un punto de datos. En nuestro caso, cada punto de datos es el tiempo de entrega de Rappi que registramos al hacer la medición. Pillen bien, en el puntaje Z no vamos a contar la desviación de la media en minutos, sino en cantidad de desviaciones estándar. Es bueno recordar entonces que para poder utilizar el puntaje Z requerimos que la distribución de los datos sea normal y también necesitamos conocer la media y la desviación estándar de los datos que recogimos. En la pantalla pueden ver ahora la fórmula para calcular el puntaje Z. Como pueden observar, el puntaje Z se obtiene restando la media de la población de nuestro valor medido y dividiendo eso por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de muestras que obtuvimos. A medida que aumenta el número de muestras, la desviación estándar y por lo tanto la variabilidad, la variación disminuyen. Esto lo tenemos en cuenta al dividir la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de muestras. Por ahora les puedo adelantar que cuanto más alto o más bajo, más extremo sea el puntaje Z de un tiempo de entrega, más improbable será que el resultado se deba a una casualidad y es más probable que sea significativo. Cuando calculemos todos los puntajes Z para cada tiempo de entrega de Rappi medido y hagamos una curva de distribución de los resultados, obtendremos una gráfica parecida a la que se ve en la pantalla, que es una distribución normal estándar con una media de 0 desviaciones estándar. La unidad en el eje de las X cambió de minutos a unidades o medidas de desviación estándar porque hemos estandarizado la variable restándole la media y dividiendo el resultado por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del n. Facilito.
Cada vez que hacemos una prueba de hipótesis debemos asumir una distribución normal de los datos obtenidos y de los puntajes Z. Para una prueba Z, la curva normal se usa como una aproximación razonable porque generalmente, de acuerdo con el teorema del límite central, a medida que tomamos más promedios de una distribución de datos, los promedios tenderán a distribuirse normalmente. Ahora bien, debemos entender que esto siempre será una estimación porque los datos del mundo real nunca siguen perfectamente una distribución normal, pero se parecen muchísimo y eso nos permite trabajar. Siendo así, mirar esta curva de distribución normal de los puntajes Z nos resulta de mucha utilidad porque ahora podemos comparar los resultados de una prueba con una población entre comillas normal con una unidad estandarizada en desviaciones estándar. Esto resulta muy conveniente porque tenemos una variable que viene en unidades diferentes, es decir, en minutos. El puntaje Z puede decirnos dónde se encuentran los datos generales en comparación con la población promedio. Ahora solo nos toca establecer qué tan alto o bajo se considera suficientemente convincente como para establecer qué tan significativos son nuestros resultados. Es en este punto donde encaja la última pieza que resuelve el rompecabezas, el valor de P, para revisar si nuestros resultados son significativos basados en el nivel de significancia conocido como alfa que establecimos antes de iniciar nuestro experimento. No vamos a discutir acá en profundidad el tema del nivel de significancia. Nos basta con saber que uno establece de antemano un valor alfa, que suele ser de 0.05, con el cual definiremos si nuestro resultado es o no estadísticamente significativo. No más misterios por este lado. Para pasar de un puntaje Z a un valor de P, podemos usar una tabla o también algún lenguaje de programación como R, que está muy socorrido últimamente, o cualquier paquete estadístico especializado. Se puede incluso hacer con Excel, como veremos en algunos segundos. El resultado nos mostrará la probabilidad P de un puntaje Z menor que el valor calculado. Por ejemplo, con un puntaje Z de 2, el valor de P es de 0.977, lo que significa que solo hay un 2.3% de probabilidades de que observemos un puntaje Z mayor o igual a 2 por puro azar. A manera de ejercicio hice una hoja de Excel en la que apliqué una prueba Z a dos posibles resultados hipotéticos de nuestro experimento, en el cual se supone que medimos el tiempo de entrega de 50 pedidos a Rappi seleccionados al azar. La hojita de Excel en realidad ilustra dos posibles resultados del experimento, uno en la columna C de fondo gris y otro en la columna D de fondo verde. Como pueden ver, en la columna C me inventé unos tiempos de entrega muy cercanos a 45 minutos, la media es de 45.34 minutos, y en la D puse unos tiempos de entrega mayores, media de 46.38 minutos. Con la función entre comillas prueba.z de Excel, que devuelve la probabilidad P de que la media de la muestra sea mayor que el promedio de las observaciones del conjunto, Excel fácilmente calculó el valor de P para los puntajes Z de cada uno de los dos experimentos hipotéticos, asumiendo que la media de entrega contra la que comparamos nuestro ensayo es de 45 minutos. Puede verse entonces que el valor de P es de 0.097, o sea mayor de 0.05 para el experimento donde los tiempos de entrega fueron cercanos a 45 minutos. Y la P fue de 0.002 menor de 0.05 para cuando los tiempos de entrega fueron mayores. Ya volveremos sobre esto más adelante. Hagamos entonces un pequeño paréntesis para explicar lo que realmente significa el tal valor de P. En el video que titulé 12 conceptos errados sobre el valor de P y algo de inferencia bayesiana, que les dejo el enlace en la descripción, definíamos el valor de P como la probabilidad de haber obtenido el resultado observado, más otros más extremos si la hipótesis nula fuera cierta. Si escribiéramos esta definición en notación algebraica, veríamos algo como esto. En esta fórmula, la X mayúscula es una variable aleatoria que corresponde a alguna forma de resumir datos, como una media o una proporción, y la X minúscula es el valor observado de ese resumen en los datos actuales del estudio. Debo admitir que esta definición, aunque es perfectamente correcta y precisa, no ayuda mucho a la hora de ser claros.
Mejor dicho, esta definición lo hace a uno quedar muy bien, pero no le aporta mucho a quien quiere entender el asunto. Debido a esto, me parece mejor intentar explicar el tema usando una analogía con un perro, como de forma muy sabia lo presentó Casey Korishkov, una joven youtuber muy inteligente y clara en marzo del 2019. Supone Casey que uno llega a casa y descubre a su perro en la cocina con lo que parece ser algo que se encontraba en la caneca de la basura y una carita de yo no fui que no se la cree nadie. Con esta evidencia vamos a someter al perro a juicio para que enfrente el cargo de haber sacado la basura de la caneca. Como somos gente razonable, decimos que la hipótesis nula es que el perro es inocente. Después de tener nuestra hipótesis nula, necesitamos imaginarnos y describir cómo luciría un mundo donde el perro es inocente. Esta es la parte difícil donde suceden todos los cálculos. Pero una vez hecho esto, me pregunto cuál es la probabilidad de que este nuevo mundo nos muestre datos tan extraños y que condenan tanto al perro como el reguero en la cocina y la imagen del perro con el empaque de icopor en la boca. Una vez tengo esta probabilidad, el número que obtuve es el valor de P. Así uno viva solo con el perro, todavía puede imaginarse otra forma en la que esto pudo haber pasado. Quizás un vecino medio loco se metió por la ventana, revolcó la caneca de la basura, puso la caja de icopor en la cabeza del perro y se fue. Esto es posible, no parece muy probable. De hecho, la probabilidad de que esto sea lo que pasó es tan pequeñita que cuando la considero me siento medio ridículo. Pues bien, mientras menor el valor de P, más ridícula luce nuestra hipótesis nula. Lo que hacemos cuando nuestra hipótesis nula luce ridícula es rechazarla y favorecer la hipótesis alternativa que condena al pobre perrito. Entendamos lo siguiente, la incertidumbre es un espanto porque no nos permite saber una respuesta con seguridad. De modo que uno podría cometer un error y es posible que el perrito sea inocente y uno concluyó que es culpable. El punto es que cuando uno está probando una hipótesis, siempre se está preguntando si la evidencia que obtuve en mi experimento hace ver ridícula la hipótesis nula o no. Lo que hace el valor de P es darnos una respuesta a esa pregunta. Lo que nos dice en esencia es si la evidencia que tenemos hace o no lucir ridícula la hipótesis nula. Ojo a esto, eso es lo que el valor de P hace y no tiene nada que ver con lo que el valor de P es. Lo que el valor de P es la probabilidad de obtener algo como lo que obtuvimos en el experimento o incluso peor en ese mundo que construimos donde el perro es inocente. Ese es el valor de P que describía Wikipedia, como dijimos al principio de este video, y que nos pareció poco comprensible, aunque es perfectamente real. Eso es lo que en inglés se conoce como punchline o la frase clave, que es cierta, pero no necesariamente muy clara. El valor de P nunca fue diseñado para que fuese algo agradable de discutir o de pensar. Nunca se supuso que fuera intuitivo. Se supone que uno se tarda un rato en asimilar esto, pero Casey espera que el ejemplo del perrito ayude. Yo francamente también. Sea como sea, ya estamos hablando del famoso valor de P. Todo lo dicho antes solo nos sirvió para preparar el escenario y ponernos a discutir sobre el valor de P. En lugar de tratar de explicar los valores de P usando la definición de Wikipedia, vamos a tratar de hacerlo usando nuestro ejemplo de Rappi y su tiempo de entrega. Recordemos que nosotros medimos de forma aleatoria los tiempos de entrega de 50 pedidos a Rappi y nuestro objetivo es establecer si la media de este tiempo es mayor de 45 minutos. Si la evidencia soporta lo que Rappi ofrece, que son menos de 45 minutos de tiempo de entrega, acuérdense en que este dato me lo inventé por supuesto para explicar el asunto, entonces no podremos rechazar nuestra hipótesis nula. Si sucede lo contrario, rechazaremos la hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa habrá triunfado. El trabajo del valor de P es responder a la siguiente pregunta. Si estamos viviendo en un mundo donde Rappi entrega sus pedidos en 45 minutos o menos, es decir, si vivimos en un mundo donde la hipótesis nula es cierta, ¿qué tan sorprendentes me resultan los datos que recogí en mi experimento? Pues bien, el valor de P responde, como lo habíamos dicho antes, esa pregunta con un número, una probabilidad.
en donde mientras más bajito sea ese valor de P, ese número, más sorprendente resulta la evidencia y más ridícula se ve la hipótesis nula. Lo que sigue es sencillo. Si nuestra hipótesis nula luce ridícula, pues la rechazaremos para someternos dócilmente a la hipótesis alternativa. Si el valor de P resulta más bajo que un nivel de significancia predeterminado al que la gente llama alfa, pero podríamos llamar el umbral de la ridiculez, entonces rechazamos la hipótesis nula. Es tan simple como eso. La elección del valor de alfa depende de la situación y el campo de estudio, pero el más utilizado es 0.05, que corresponde a un 5% de probabilidad de que los resultados ocurran por azar. Mucho cuidado con eso porque ahí es donde se genera mucha de la confusión con respecto al valor de P. Eso de que un alfa de 0.05 corresponde a un 5% de probabilidad de que los resultados ocurran por azar es cierto, pero esa frase se refiere al valor de alfa predeterminado y no al valor de P obtenido en la prueba estadística que usamos. Si obtuvimos un valor de P de 0.02, eso no significa que haya un 2% de probabilidades de que el resultado se deba al azar. Ya veremos esto mejor un poquitico más adelante. Una vez entendido lo que nuestro valor de P significa, miremos cómo aplica a nuestro caso específico. Como vimos en la columna D de nuestra hoja de Excel, hicimos los cálculos y encontramos que el tiempo de entrega es en promedio 1 minuto y 38 segundos mayor de lo esperado, con un valor de P de 0.002. Lo que esto significa es que en un mundo donde el tiempo de entrega de Rappi es de 45 minutos o menos, es decir, en un mundo donde la hipótesis nula es verdadera, hay un 0.2% de probabilidades de que viéramos que el tiempo medio de entrega es 1 minuto y 38 segundos mayor, simplemente como consecuencia de ruido aleatorio. Cuanto menor sea el valor de P, más significativo será el resultado porque es menos probable que sea causado por ruido. Como ya había sugerido hace solo 1 minuto y 20 segundos, mucha gente interpreta mal este hallazgo diciendo que el valor de P de 0.002 significa que hay un 0.2% de probabilidades de que el resultado se deba al azar. Esto simplemente no es cierto. Lo que sí es cierto es que, vuelvo y repito, en un mundo donde Rappi es perfecto, donde la hipótesis nula es verdadera, hay un 0.2% de probabilidades de obtener las mediciones que obtuvimos. Como esa probabilidad es tan bajita, lo más seguro es que la medición se ajuste a la realidad y Rappi se demore más de lo que dice demorarse. Lo que pasa es que la gente quiere obtener una respuesta definitiva y esto causa que las personas se confundan a la hora de interpretar los valores de P. Como bien lo decía Casey, un valor de P no prueba, entre comillas, nada. Es simplemente una forma de utilizar la sorpresa, el estado de ver ridícula la hipótesis nula, como base para tomar una decisión razonable. Miremos entonces cómo podremos utilizar este valor de P de 0.002 para que nos ayude a tomar una decisión razonable con respecto a Rappi. Imagínese que vive en un mundo donde el tiempo de entrega de Rappi es siempre de 45 minutos o menos, porque vivimos en un mundo donde el que manda es Rappi. Esa es nuestra creencia inicial. Después de analizar los tiempos de entrega recolectados en el experimento, el valor de P de 0.002 es menor que el umbral de significancia de 0.05 que habíamos definido antes de hacer el experimento. Podemos entonces decir que nuestro resultado fue estadísticamente significativo. Debido a que siempre hemos creído que Rappi puede cumplir su promesa de entregar los pedidos en 45 minutos o menos, ahora debemos pensar si esta creencia todavía tiene sentido, ya que el resultado nos dice que Rappi no cumple su promesa y el resultado es estadísticamente significativo. ¿Qué hacemos entonces? Pues como nuestros datos nos hacen sentir que la hipótesis nula es ridícula, entonces la rechazamos y afirmamos que Rappi no está cumpliendo con su promesa. Es cierto que 1 minuto y 38 segundos no son relevantes, pero se trata solo de un ejemplo con datos inventados. Lo que quiero es que comprendan que el valor de P tan bajo hizo ver ridícula la hipótesis nula y por lo tanto la rechazamos.
Si la diferencia de tiempo en las entregas de Rappi tiene importancia práctica, que no la tiene en este caso, es otra discusión. En cualquier caso, hemos entendido que dependiendo del contexto, los valores de P no se usan para probar o justificar nada. Solo nos dicen qué tan ridículos se ven nuestros datos en un mundo donde la hipótesis nula es cierta. No puedo negar que los valores de P son intrínsecamente confusos para muchas personas. A mí me tomó bastante tiempo comprender y apreciar realmente el significado de los valores de P y cómo se pueden aplicar como parte de nuestro proceso de toma de decisiones si nos vemos como personas de ciencia. A la hora de la verdad, el cálculo de los valores de P es simple. Puede hacerlo uno mismo o encargárselo a un estadístico especializado. La parte difícil viene cuando queremos interpretar los valores de P en nuestras pruebas de hipótesis. Espero que después de estudiar con cuidado este video y de verlo las veces que sea necesario, esa parte, la más difícil, le quede mucho más fácil. La carpintería se le puede encargar a alguien. En la medida en que aprendemos los conceptos básicos de estadística, nos preparamos mejor para leer estudios de investigación con un escepticismo saludable. Podremos ver con nuestros propios ojos y mente lo que los datos realmente dicen en lugar de lo que alguien nos indica o nos dice que significan. La mejor táctica contra políticos, corporaciones e investigadores deshonestos es un público escéptico y bien educado. Esto ha sido todo por este video que espero les haya ayudado a comprender mejor el significado real de los valores de P a la hora de probar una hipótesis. Les recomiendo revisar otros videos que tengo sobre temas similares en mi canal. Acá en las esquinas les dejo 2 de ellos que podrían servirles. Si les gustó el video, los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.